Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estaremos iniciando en minutos. Vamos a guardar unos minutos más para darle tiempo a nuestros participantes que estarán finalizando su jornada laboral. En minutos iniciamos. Qué gusto verlos, doctor. ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Hola, Estela Ballena, la hija de Papu. Acá está. Hola, tío. ¿Cómo te va? Muy bien. Tanto tiempo. Qué gusto, qué emoción verte. Igualmente, tenemos que acercarnos un poquito más a Ballena, ¿no? Sí, claro que sí. Y ahora que Mónica ya me reemplaza. Sí. Claro que sí. Sí, Vamos a reunirnos próximamente. bueno, es cuestión de coordinar con Mónica y lo que estamos. Genial, genial, genial. ¿Qué tal, doctor Vázquez? Mercedes Montañez le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Placer ¿Cómo está saludarle. la familia? Bien, gracias a Dios, todo bien. Le veo muy bien también a usted. Hola, Mercedes. Hola, ¿vos quién sos? Lourdes. Ah, Mónica. Ah, no te... ¿Qué tal? Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio a este webinar. En primer lugar me presento. Yo soy Humberto Berni, abogado, integrante del estudio Vázquez Berni Asesores Consultores, tratando temas de actualización con relación a nuestras sociedades anónimas, considerando la publicación del último decreto, el 5.871, así también por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales. Nos acompaña esta tarde como expositor el licenciado Roger Benítez, a quien agradezco de antemano, director de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales. Muchas gracias, licenciado Roger. El micrófono ahí justo no está ok. Doctor Vázquez, me gustaría si puede dar un saludo inicial y en honor a la puntualidad, las dudas sobre varios temas que estén relacionados no solo a las últimas normativas, sino que directa o indirectamente afectan a otros tipos de trámites o comunicaciones al ministerio. Al licenciado Roger Benítez, nuestra gratitud por aceptar nuestra invitación. Yo creo que tenemos ahora un disertante de lujo. Para mí es uno de los que, en cuanto a experiencia, es uno de los más conocedores de las sociedades anónimas. Prácticamente las sociedades anónimas, todas las sociedades anónimas pasaban por la fiscalización de Roger. En aquel entonces la fiscalización era físicamente, se llevaban los tiendas. Y él es uno de los principales que asistían casi, si no es toda la asamblea de sociedades anónimas. Yo creo que nuestro invitado es de lujo por esta noche. Repito los gratitudes de Humberto. Bienvenido, Roger, y vamos a nutrirnos un poco de tu experiencia. Muchas gracias, Roger. Y también a nuestros invitados, muchísimas gracias por aceptarnos esta primera convocatoria que estamos haciendo. Gracias a los jóvenes que se van formando. De nuestra parte, Humberto, Mónica, Tania, que estudió básicamente, Roger, y gracias nuevamente. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias por sus palabras, doctor Vázquez. Tanto tiempo que nos conocemos, estar aquí con ustedes y dar un poco de lo que sé, a dar conocimiento a toda la gente que les pueda interesar. Bueno, lo que nos trae el día de hoy es la nueva disposición que es el proceso de aplicación de los impedimentos, prohibiciones y consecuencias
por incumplimiento de obligaciones establecidas en la ley número 5895/19 y en la ley 6446/19, y se establecen disposiciones en materia de liquidación y disolución de las sociedades anónimas. Más bien encarada para este 5 de octubre del año 2017, que es la ley de la transparencia, en la cual se establecía que todas las sociedades, está hablando de sociedades anónimas y también de sociedades en comandita, porque hay que tener en cuenta que hay todavía unas pocas, pero ínfimas sociedades en comandita, pero son por acciones, sociedades por acciones, que es la ley de la transparencia, en la cual a grandes rasgos les comento que lo que pide esta ley es la conversión de acciones de al portador a nominativo. Por ley, las acciones nominativas se clasifican en dos, las endosables y no endosables. Las endosables, que son las que se refieren con simple endoso, y las no endosables, que sí, por las acciones nominativas no endosables, como dice la ley de zona de seguridad fronteriza, todas aquellas sociedades que estén compuestas mayoritariamente por extranjeros de los países limítrofes y que pretuarios de inmuebles rurales en la zona de seguridad fronteriza están obligados a tener sus acciones nominativas no endosables. Ahora, ¿qué se entiende por endosable? Acciones nominativas o nominativas endosables se transfieren con el simple endoso de acuerdo a lo que establece el artículo 1541 del Código Civil. Y las acciones se transmiten por escritura pública. Estas no se inscriben en los registros públicos correspondientes. Es al solo efecto de la transferencia o de la transmisión del tipo. Establecida en su artículo 2 de que todas las sociedades con acciones al portador debían de modificar o convertir y modificar sus estatutos, que hablaba de sean endosables o no endosables, pero esa era la conversión. Y una parte muy especial en un párrafo dice de que por esta vez la conversión de acciones es de pleno derecho para modificar el estatuto, porque bien sabemos que cualquier modificación de los estatutos sociales en una sociedad anónima requiere de la aprobación de una asamblea, de que la misma no requiera de asamblea. Entonces, las reglamentaciones dicen de que se puede hacer por acta de directorio. Ahora, estas actas de directorio inscribirse en los registros correspondientes. ¿Por qué esto? Porque la ley 950, el artículo 959 del Código dice que por el contrato de sociedad, dos o más personas creando sujeto de derecho, etcétera, de cientos del mismo cuerpo legal establece claramente deben ser hechos en escritura pública. Los contratos de sociedad y sus modificaciones. Entonces, o por acta de directorio, es modificación en sí. Entonces, sí estamos obligados por el artículo 700 a elevar a escritura pública. Ahí entra a regir la ley 8717 del Código de Organización Judicial, que dice que la constitución de sociedades y cualquier modificación deberá de inscribirse en el registro de personas jurídicas y asociaciones. Y como dice el artículo 1050 y 1050 deben reunir los estatutos sociales o la escritura de constitución, y que dice que comienza la existencia de la sociedad desde su inscripción en el registro de personas y estructuras jurídicas. Asimismo, la 3228/07, la ley 3228/07, claramente establece que cualquier modificación de los estatutos se hará con las mismas. De todos lados, cualquier modificación que se haga va a tener que seguir el mismo camino e inscribirse en el registro de personas jurídicas para que tenga fuerza legal. Hasta ahí estamos todo bien. También, por lo menos canjearse dan los plazos que fueron modificados y reglamentados varias veces, de que debía canjearse por lo menos el 90% de las acciones. Muchas sociedades, por ejemplo, decían, no, hay acciones extraviadas, hay acciones que no sabemos de qué accionista, de que nunca apareció. Entonces, por ese motivo se estableció y todo exigió, no, tiene que ser el 100%, porque si no cae ese 10% sobrante, puede ser algún beneficiario final, que más adelante vamos a tocar quiénes son beneficiarios. Salió de que tenía que ser canjeado el 100% de las acciones, pasar a nominativas. También en las reglamentaciones establece que a partir del 10 de junio, del 2000, inclusive para hacer asambleas. Al día siguiente, 11 de junio, perdían totalmente su valor. O sea que ya no se podía utilizar para hacer asambleas, ya no participaban solamente las... Perfecto. Entonces, tenemos que hasta el 10 de junio 2020 tenía curso legal todavía en las sociedades las acciones al portador. Tenían los problemas de que no, el accionista está enojado con los demás, él no quiere canjear, tiene apenas 1%. ¿Y qué pasaba? La amenaza era de que se le retira del sistema y por un accionista o por un 1% que es caprichoso, que por algún motivo no canjeó, entonces tenía que parar la sociedad. Entonces se optó, ¿ok? Y ahora está venciendo el plazo de que la porción no canjeada, las sociedades deberán hacer una asamblea extraordinaria y reducir el capital, pongamos en la práctica. Si hay 100 millones de capital, se canjeó solamente 98 millones. Entonces se reduce el capital de ese 2 millones, queda el capital a nominativas. Y esos 2 millones que no se sabe de quién es o está extraviado o lo que sea, queda en poder de el capital que se le asigna, esa disminución del capital civil para la prescripción. Si a los 5 años no
viene a alguna persona a hacerse cargo, a demostrar que él es el accionista, a los efectos de retirar, ese prescribe a favor de la sociedad, como dice el artículo 660. Entonces, de tal manera que sí se pueda cumplir con el 100% canjeado de las acciones. Eso es lo interesante. Aquellas sociedades que para el 9 de diciembre de 2020 no ingresaron su escritura de modificación de estatuto para la conversión de acciones, deberán disolver y liquidar la sociedad. ¿Por qué? Porque en vista de que ya no lo hicieron, ya venció el plazo y ya no lo pueden hacer ni por asamblea ni por acta pública para iniciar el trámite hasta el 9 de diciembre. Entonces, en eso ahora hasta fin de año tienen tiempo de hacer la disolución y liquidación voluntaria. A partir del 10 de enero, sí, y liquidación. Pero antes de eso, sí, ya va a estar bloqueado el RUC y ya va a estar bloqueado en el sistema financiero. En este caso, si por única vez, dice la norma, la nueva disposición dice al portador para la asamblea extraordinaria que resuelva la disolución y liquidación de la sociedad. Porque para disolver y liquidar necesitamos, artículo 1080 del Código Civil, transacciones al portador. Ya están inválidas. No se va a poder disolver y liquidar y hacer la asamblea. Entonces, por única vez, sí, a los efectos de la disolución y liquidación podrán utilizarse las acciones. Ahora, se nombra al liquidador, que puede ser, como sabemos, cualquiera, siempre en compañía del síndico. Sí se levanta el bloqueo tanto del RUC, controversia, y también se le levanta la anulación o el retiro del sector financiero. ¿Por qué? Porque si al liquidar tienen que pagar cuentas, cobrar cuentas, tienen que transferir síndico o al liquidador, sí se le va a otorgar el certificado de cumplimiento tributario en controversia a los efectos de transferir bienes, y se le va a levantar del sistema financiero para que pueda cheque o dinero en pago de ventas o de cobro de las deudas que tiene hacia la sociedad o que la sociedad deba y tenga que pagar. Se le levanta. Una vez que se nace en la inscripción en el registro de personas jurídicas y asociaciones, también al escribir la escritura de disolución y liquidación en el mismo registro, sí podemos constituir un problema que va a tener en esta situación, salvo que encontremos alguna solución, porque hay muchas sociedades que aún están sin haber realizado la conversión de acciones. Estamos buscando que esta sociedad tiene bienes registrables. Transferir todos los bienes. Si tiene contratos, se pierden los contratos o se negocian. Si constituye una nueva sociedad, puede tener todos los mismos empleados, luego de haberle liquidado a todos. Va a tener un nuevo RUC y va a tener una duración nueva. No va a tener más la duración antigua que le permite participar en concursos de precios o licitaciones. Es una nueva sociedad que comienza de cero. O sea que tiene contrato con el Estado o con cualquier otro tipo de contratos. Todo esto queda nulo. Y comienza de cero, va a tener un nuevo RUC y una nueva antigüedad. Y tal vez tenga la misma denominación. Hasta la liquidación de dicha sociedad, salvo que, no sé si es que sale alguna disposición legal, alguna ley que vuelva a prorrogar o algo que pase. Si no, no tenemos de otra. Ahora sí, también es lo que este decreto establece la parte de disolución, liquidación. También habla mucho de toda la parte del sector financiero. Habla mucho del sector financiero y las prohibiciones. Dicen, entiéndase impedimento, prohibición de operar con entidades que integran el sistema financiero. Es que se le cancela todo. Los bancos ahora mismo están ya operando y están avisando a todos los que no cumplieron que van a ser retirados del sistema financiero. La Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas tiene la obligación de bimestralmente levantar a la ASOBAN, a la CEPRELAB, a todos, levantar el listado de la gente que cumplió, porque las que incumplieron no vamos a saber, en razón de que los registros públicos tienen una cantidad X de sociedades constituidas, la SEP también y la Base del Tesoro también. Y no con estadística no podemos tener todo iguales. Ahora recién sí se va a tener todo iguales una vez que se depuren tanto en el registro público, en la SED y en la abogacía. Al depurar el estado de las que no cumplieron, puesto que no sabemos. Lo que sí podemos es dar el listado de las que cumplieron. ¿Por qué? Porque tenemos registrado en el sistema. Y virtualmente se levantan todas estas informaciones a... Bueno, tenemos esto y también tenemos que completar el formulario o el registro administrativo de personas y estructuras. Lo que sí todos se preguntan, ¿quién es beneficiario final y qué es? Bueno, el beneficiario Licenciado final, Roger, muchos le tienen miedo. Sí. Tenemos una consulta de Silvio. Disculpame la interrupción, pero Sí. queremos hacer sobre tu exposición, las consultas, así genera también un debate y una charla, si me permitís. Te comento la consulta. Excelente. ¿Qué pasa Excelente. con los IVAs, crédito fiscal, técnico y financiero que tiene una sociedad que... Sí, yo creo que esta parte tributaria IVA. Y de eso se encargaría ya el liquidador. Que creo que, si no me equivoco, yo no soy tributarista, pero creo que se puede compensar, se puede... Hola, profesor. Buenas noches para todos.
O sea que ese derecho que tiene cualquier sociedad que va a disolverse por algún motivo no pierde. No pierde ese derecho, no pierde. No, porque escuché en una parte que se le va a dar el CCT en controversia para determinado trámite, ¿verdad? Exacto. Entonces, bien sabemos que esto, supongamos, yo tengo un caso real, ya tiene ya el dictamen de la abogacía que se va a emitir, pero generalmente el tema de la devolución tarda 6, 7 meses, no es tan rápido. Y tenemos ahora un plazo hasta el 10 de enero. ¿Qué pasaría en ese caso? Hola, doctora Mónica. Bueno, pero eso para disolver y liquidar. Una liquidación, no sabemos el plazo de hacer una asamblea extraordinaria. Para resolver la disolución y liquidación, se nombra un liquidador con sus remuneraciones. Y luego una última asamblea extraordinaria en la cual se aprueba la gestión del liquidador. Una vez que o sea, el plazo del 10 es solamente para llamar, para empezar. Exacto, exactamente. Porque si ustedes se dan cuenta, Banco Unión, por ejemplo, hace 20 años que está, si no es más, en liquidación, aún no termina. También Banco Asunción, y ahí sí comienza a partir de esa fecha. Otra pregunta no sabemos sobre este punto. A la sociedad se le va a bloquear el RUC. ¿En qué momento, ya escuché hace mucho, se le va a bloquear también al representante legal de la sociedad? Porque ¿qué hacen mucho? De forma unipersonal, directamente dejan así como está. Si no tienen bienes registrables, entonces dejo así. ¿Quién me va a reclamar nada? ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas son familiares. Bueno, pero eso judicialmente la abogacía del Tesoro el año que viene ya va a empezar a pedir la disolución y liquidación judicial. O sea que en ningún caso le va a afectar el bloqueo del RUC al representante legal de esa sociedad que no hizo. No, al representante legal no, porque el representante legal incluso puede, en la asamblea misma de liquidación pueden renunciar los representantes legales que sí o sí ellos pueden renunciar y ya no le afecta como representante legal. Muchas gracias, aclarado. Y la responsabilidad que tiene sí, que la responsabilidad es solidaria y limitada de acuerdo al artículo 1111 del Código Civil, solidaria y limitadamente. ¿Y por qué en caso de pérdida, por ejemplo, está el artículo 94 del Código Civil que establece claramente que los bienes personales es distinto, respondo solamente hasta el monto de mi aporte. Y si soy accionista y soy director, sí respondo con mi aporte y solidaria e ilimitadamente. Y de la sociedad sin ser accionista, porque el artículo 1103 del Código Civil me permite ser presidente, director sin ser accionista. Dice, los directores pueden no ser accionistas. Entonces, respondo solidaria solamente por el aporte o solidaria e ilimitadamente. Como también el artículo 1111 segunda parte y 1112 dice claramente las 3 situaciones en que quedan excesos SRL, porque en el capítulo de SRL dice que se le aplicarán las mismas normas de responsabilidad que las SA. Entonces, ¿qué pasa? El 1112 me dice, queda exento, resolvió tal cuestión. Queda exento. También queda exento aquel que haya participado, pero dejó constancia escrita de su dicho que se le impute la responsabilidad. Y también queda exento cuando fue inaugurado por mandato de la Asamblea. Otra consulta, licenciado. Si ya no se hizo el cambio de acciones al portador a nominativas, ¿se puede escribir la escritura de disolución de la sociedad hasta el 9 de diciembre de este año? La escritura de disolución de la sociedad se puede escribir en cualquier ahora. En este enero, febrero, se hace la disolución. Cuando termine la disolución y liquidación, ahí recién puedo escribir una vez que se inscriban los registros públicos. Como les dije anteriormente, sin acciones muere también una vez inscrita en el registro de personas jurídicas y asociaciones. Y el paso seguido es cancelar el RUC, cumplimiento tributario, y queda en suspenso auditar otra vez la disolución y liquidación. Perfecto. ¿Y tendrá multa de eso, licenciado? No. Solamente la multa que se le va a aplicar es si la sociedad no está inscrita en la abogacía del Tesoro. O sea, que si la constitución, muerte también en la abogacía. Esas sí tienen una multa de 100 jornales que allanándose se le reduce al 50%. Perfecto, perfecto. Siguiente consulta. Una persona que figura como accionista de una empresa que está en proceso de disolución, ¿no tendrá ningún inconveniente? No, absolutamente no. Absolutamente no tiene ningún problema. ¿Por qué? Le digo, cae de Maduro de que sea en plena disolución, puedo comprar acciones de otra sociedad que está vigente. Perfecto. Continuamos, licenciado. Muchísimas gracias. Bueno, o sea que entonces por ahí nos va el tema de la disolución y liquidación que no hicieron su conversión de acciones. Y se quería hacer vista un proyecto colegio escribano, colegio de contadores, que sí pidieron que se prorrogó el plazo para la conversión y modificación de estatutos. Y si la ley de octubre del 2017, ¿cuántos años pasó? Y no lo hicieron. Generalmente se le culpa al contador, no hizo pero estaba el plazo ahora. No sé si sale alguna disposición que prorrogue. Ok, maravilla, excelente. Se vuelve otra vez de vuelta. Todas las sociedades ya van a tener que convertir sus acciones porque saben las consecuencias que van a tener. El hecho de que se tenga que disolver y liquidar cuesta dinero, cuesta plata, y las multas y las transferencias implican una serie de cosas. Entonces estaría lindo si sale a disposición. Ojalá que impulsen ya el Colegio de Contadores y todo, que impulsen este proyecto que escuché que es una prórroga. Porque pidieron a la abogacía del Tesoro y al Ministerio que salga una prórroga.
Pero prórroga no podemos darlo por resolución, tiene que ser por ley, porque la ley establecía el plazo. Solamente la ley. Lo que preguntan es el beneficiario final. ¿Y qué es el beneficiario final? Dice, el beneficiario final se entiende la persona que se marque, dice, artículo 4 de la ley 6446. Dice, beneficiario final se refiere a la o las personas que posean una participación sustantiva o control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica o se beneficie de estas condiciones. Cita 5 condiciones. La primera condición A, que en el momento de llenar el formulario de beneficiarios finales, te da en qué condición. Dice que sea de acciones o participación en un porcentaje igual o menor al 10% con respecto al capital total de la persona o estructura jurídica, o el 10% de las cuotas sociales en la SRL o más, caigo en la condición A de beneficiario final. Se ve el derecho de votación en la persona o estructura jurídica. Acá no cabe una sociedad comercial, ni SA ni SRL. ¿Por qué? Porque el 25% sería si estamos entre uno, pero esto va en efecto cascada, la condición, no en forma alternada. O sea que si en la condición A no caigo, voy para la B. Más bien para las entidades sin fin de lucro, cosas así, en efecto cascada, no alternada. Ahora, la condición C dice, gerentes, administradores o quienes frecuentemente usen o se beneficien o en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción de la persona o estructura jurídica. Que si yo estoy utilizando bienes del activo, que tenga una propiedad, estoy utilizando el mismo, sí entro como persona jurídica, como beneficiario final en esta sociedad. La condición D dice que no estando contemplado en los incisos cesar parte de los órganos de administración, dirección o supervisión. O sea que yo tengo incidencia, ahí están los testaferros, por ejemplo, tenga incidencia sobre la administración de la sociedad. Dice que posea la condición de control de esa persona o estructura jurídica en virtud de sus estatutos, reglamentos u otros instrumentos. ¿Por qué? Porque también yo puedo ser, como le nombran director ad honorem que no tiene, que dijo la sociedad. Entonces sí caigo en esta situación, en la condición E. O sea que son las 5 condiciones que se completan en el registro de beneficiarios finales. También pide la ley este registro, tenga o no tenga variación. Entonces debe actualizarse. ¿Por qué? Porque yo puedo ser el director en una sociedad, estoy como beneficiario, cambia. Entonces sí se comunica, se actualiza y dejo de ser beneficiario final por esa sociedad. Beneficiario final también, ejemplo, una persona jurídica que tenga 15% de las acciones. Entonces, como beneficiario final de esa persona jurídica, ingresa el administrador por la cadena de control. Entonces, administrador, entonces sí o sí se llega a tener el beneficiario final de todas las personas físicas que controlan una sociedad X. Ahí está la parte finales. Cualquier cambio que tenga o no tenga al 30 de junio de cada año sí debe actualizarse. El hecho de que no se actualice tanto sí traba cualquier trámite o proceso que se presente ante la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas. Ahora, lo que muchos preguntan también, sí comuniquen a la abogacía como también la asamblea de los últimos 5 años. Anteriormente, con el decreto 632/08, se eliminó la fiscalización in situ. En este decreto decía que dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de la asamblea, debían de comunicar a la abogacía del Tesoro la realización del acto, libro de asistencia, memoria, balance, informe del síndico, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde estaba la obligación si no había una sanción? Entonces nadie presentaba. ¿Para qué yo presentar que se enteren todo cómo está me exigían para cualquier trámite? Le exigía la constancia de haber comunicado su asamblea o el registro de importadores, o cuando se le exigía si algunos presentaban, pero no tanto. Los últimos 5 años que no presenté, mis últimas 5 asambleas, pues voy a tener, si es 100 jornales la multa, 500 jornales sería mi multa por las 5 asambleas. Entonces se optó y se daría de asamblea. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer hoy una asamblea, trato los últimos 5 años, presento en plazo y no tengo ninguna multa. Entonces, pues no tiene sentido pedirle que presenten las 5 últimas actas. Siguiente consulta, licenciado. Dice, la asamblea extraordinaria puede quedar en cuarto intermedio para aprobar el informe de liquidación y disolver la sociedad. Pero si ustedes ven, el artículo 1094, 1093 creo que establece claramente la asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, puede quedar en cuarto intermedio día siguiente. Y si tu liquidación, vos sabés que vas a terminarlo en menos de los 30 días, es perfecto. Pero ahora si no vas a terminar dentro de los 30 días, porque te limita el Código Civil. Ok. Siguiente consulta.
Jenny bloqueará el RUC y la cuenta bancaria. Al final espero nomás para disolver la sociedad. Claro, es conveniente, porque ¿qué pasa si ahora disolves y después sale de por ahí alguna disposición que dice sí, puedes hacerlo? Entonces esperar hasta que te bloquee para disolver la sociedad hasta diciembre de este año. Quiero saber si se puede seguir operando la sociedad hasta diciembre o no. Entonces, puede ser, sí, señor. Le voy a leer el artículo 1094 que es del Código Civil, donde dice: la Asamblea puede pasar a otra fecha dentro de los 30 días siguientes. En tal caso, solo pueden computarse en la segunda reunión las acciones que tenían derecho a participar en la primera. Y se levantará acta de problemita que del 100% de las acciones presentaron el 100% de los accionistas para participar de la Asamblea. Quedó un cuarto intermedio, pero uno de los efectos desarrollados. No asistió uno que tenía el 5%. ¿Qué pasa? Continuó el cuarto intermedio entre los 30 días y ese día va y se presenta este señor que no se fue en la primera. ¿De que puede entrar a la Asamblea o no puede entrar? Yo creo que puede entrar. ¿Por qué? Porque acá en el segundo párrafo dice: en tal caso solo pueden computarse en la segunda reunión las acciones que tenían derecho a participar en la primera. Acá no dice los que participaron en la primera. En el momento en que él depositó sus acciones con los 3 días hábiles antes, como marca la ley para participar, entonces en la segunda reunión tiene derecho a participar. ¿Por qué? Porque dice no dice los que participaron, sino que los que tenían derecho a participar. No. Pero a pesar de que es un problema interno de cada sociedad. Siguiente consulta, licenciado. Sí. ¿Qué ocurre si la persona física está inscrita como beneficiario final, pero no posee las acciones? Bueno, pero el hecho de estar como beneficiario final no precisamente te obliga a ser directores, pueden no ser accionistas. Y al ser director ya ingresa como beneficiario final. Puede tener también 8 o 9% nomás de las acciones. Entonces no lo habilita como beneficiario, sí, cae como beneficiario final. Ok, siguiente consulta. Si no se hizo la actualización de estructuras y beneficios, multa. Así es, porque al 30 de junio vencía el plazo para actualizar tanto beneficiario final como persona y estructura jurídica. Se prorrogó por 30 días, pero ya fue como el calendario perpetuo por terminación del RUC. Durante 30 días, hasta a fines de julio, hasta el 31 de julio. Hay casos en que ahora presentan, por ejemplo, asamblea o presentan modificación de estatutos y se verifica totalmente allí y ya sabes, tenés que actualizar. Una vez que actualizas, prosiguen los trámites de tu otro proceso. ¿Otra consulta? Bueno, con respecto a las multas, salvo que no esté inscrita en la Abogacía del Tesoro. Entonces se inscribe esa sociedad, está con la multa y termina. Ahora, muchos problemas hay con la parte de la patente municipal, por ejemplo, aprobar la escritura o la asamblea de disolución y liquidación. Dicen, pero nunca tuvo patente. Está bien, pero la ley municipal exige y da un plazo de 30 días a obtener o solicitar la patente comercial. Y si no lo tuvo, entonces tiene que inscribirse en la municipalidad y tener, el decreto dice, la cancelación de la patente municipal. ¿Viste una pregunta? Creo, bueno, tenemos entonces, una consulta, licenciado. Sí. ¿Qué pasa si ya convoqué a la asamblea extraordinaria para disolver la sociedad y ahora quiero esperar a diciembre? Y perfecto, se puede tranquilamente y puedes hacer un acta de falta de quórum. Labras el acta y establecer que siendo la hora indicada y no estando presente ninguno de los accionistas, la misma queda pospuesta para otra oportunidad. Y ahí se la convocatoria que había hecho. Siguiente. Otra cosa sí. ¿Cuál sería la multa si se presenta ahora la actualización de estructuras jurídicas de beneficiarios finales? La multa mínima, todas las multas son de 100 jornales que al allanarse se reduce al 50%. Siguiente, licenciado. Los consorcios de copropietarios. Estos consorcios no son sujetos obligados de edificio o consorcio. Los consorcios, hablemos de consorcios comerciales, ¿verdad? Los consorcios no están regulados por ninguna disposición salvo la ley de inversiones. Las 8 consorcios que pueden ser entidades del Estado, personas físicas, jurídicas, extranjeras, todas ellas, pero no reviste personas jurídicas. No es persona jurídica. Ese es el problema que están. Incluso adquieren maquinarias, rodados, inmuebles inclusive. Ahora que terminó, porque el consorcio es para un solo fin. Se cumplió el fin, tienen que disolver y liquidar. El problema está consorcio, si no es persona jurídica. Ese es el problema que están teniendo para disolver los consorcios. Entonces se le aplica, hay una figura jurídica que se llama distracto, que es eso. Si un camión se compró de tal parte, entonces en el distracto se deja nulo el acto de la compra, la escritura de transferencia. El mismo distracto se da a uno de los componentes de
del consorcio. Es la única salida, puesto que no es persona jurídica, no reviste el carácter delegado. Ahora, los componentes del consorcio, tal vez si son personas jurídicas, sí van a ser sujetos obligados. Las empresas individuales de responsabilidad limitada deben inscribirse, deben tener inscripciones en beneficiarios finales. No, no son sujetos obligados. Ni ellas son empresas por acciones simplificadas, no son sociedades, son empresas por acciones simplificadas. Esas sí son sujetos obligados. Gracias, licenciado. Bueno, continuando, artículo 1080, muchos dicen, yo hice mi asamblea ordinaria este año, ya no puedo hacer más por segunda vez. La asamblea ordinaria y extraordinaria se pueden hacer. La asamblea ordinaria es anual, no dice se hará una vez al año. A la práctica, ¿qué pasa si yo hice mi asamblea ordinaria en plazo, maravilla, todos, elegí directores, síndicos, hacer una emisión de acciones? Tengo que esperar al año siguiente para hacer mi emisión de acciones. O a los un mes se vendieron acciones, se vendieron las acciones, la totalidad. ¿Qué pasa? Captura inclusive. Y por el artículo 1079 eso es facultad de la asamblea ordinaria, nombramiento de directores y síndicos. O sea que va a convocar inmediatamente una asamblea ordinaria, no va a esperar hasta el año que viene. Se te muere la elección de los mismos. Por lo tanto, te ves obligado a hacer una asamblea ordinaria nueva para ese efecto. O sea que las veces que sea necesario, puedes realizar tanto la asamblea ordinaria como... Una consulta más, licenciado. Consorcio de copropietarios de edificios. La consulta es porque en la resolución de Abogacía del Tesoro 01, las juntas o comisiones vecinales. Sí, están excluidos temporalmente porque se piensa que ingresen también como sujetos obligados, pero con esa resolución ellos quedan fuera de los sujetos. Ok, y con relación a las empresas individuales de responsabilidad limitada, Lilian Torres nos dice, ¿por qué piden constancia a los bancos entonces? A las... Sí, ya escuché ese caso también. Varios casos ya hay que piden constancia los bancos. La aduana mismo, la aduana de una sociedad extranjera acá en el Paraguay, el acta de la asamblea, acá de esa sucursal. Y las sucursales no hacen tampoco asamblea. Allá en su matriz, en su país de origen, asamblea. ¿Y cómo van a hacer asamblea? Casi acá solamente tiene un administrador. Hay cosas, casos y cosas. ¿Otra consulta? Si me llega una consulta, las sociedades simples están obligadas a inscribirse en el registro administrativo de personas jurídicas y beneficiarios. Sí, las sociedades simples son sujetos obligados. Son sujetos obligados. En el artículo 91 de estas sociedades simples están todas estas que sí son sujetos obligados. Y es más, estuvimos en un congreso con gente de Gafi y en el extranjero estábamos y de Gafi los interventores hace 2 años. Y dice una persona de otro país, en mi país, en 72 horas constituimos una sociedad, que es lo que acá pasa con las EAS, ¿verdad? Una empresa por acción simplificada. Y dice, en 72 horas constituimos una sociedad. Y le dice la gente de Gafi, que estaba ahí también, para OCDE, para Banco Mundial, maravilla, en 72 horas, muy bien. Pero eso no le sirve a Gafi. Gafi no tiene esa finalidad. Gafi quiere por la transparencia. ¿Ustedes le investigaron de dónde sacaron el dinero para formar esa sociedad? No. Y bueno, ese le interesa a Gafi. Por ejemplo, algo práctico. Que acá tenemos muchas de esas de maletines donde los accionistas supuestamente, como todos son papeles, no se deposita capital, nada. Dice Juan Pérez y Carlos Benítez. 5.000 millones de guaraníes cada uno aportan. Son sociedades de maletines cada uno. Muy bien. Dice Gafi, le investigaron a estos. ¿De dónde sacaron esos 5.000 millones? No. Se tiene que investigar. En Poder Judicial no tiene nada. En catastro tiene inmuebles, no tiene. En automotores tiene vehículos, no tiene nada. En los bancos, la superintendencia de bancos y de seguros, en la SED, está inscrito como en IRP, no. Y si no tiene nada, ¿cómo va a invertir 5.000 millones de guaraníes en una sociedad? De Maduro cae que no vea que hay algo raro. Reporte de operaciones sospechosas y hace PRELAP y ellos ya se encargan de verificar y hacer el análisis que tenga que hacer. Pero una persona que no tiene ni bicicleta no puede invertir jamás 5.000 millones de guaraníes. No se puede. Eso es lo que le interesa a Gafi. Como ellos también dicen, bueno, hacer un decreto o una ley es rápido. Lo que a Gafi le interesa ya se avanzó. Es eso lo que a ellos les interesa, lo que más les interesa. Y que se cumpla. Y ahí se ve la transparencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene 5 años que se estuvo estudiando un caso de todos estos narcos y cosas así, que tienen sociedades
tienen las acciones. ¿Cómo el Estado puede embargarle? Porque eran acciones al portador y el tenedor le hacía dueño de la cosa. Entonces se pensó en desmaterializar las acciones. Si se desmaterializa, ¿a qué se refería la desmaterialización? De que Juan Pérez, accionista, se iba a crear la Casa de Valores, no Bolsa de Valores, Casa de Valores, en Casa de Bolsa, y está la CNB, que regula el mercado de valores. Yo, accionista, deposito mis acciones en la cajita de valores. O sea, en la sociedad y la sociedad virtual, todas las acciones, el 100% de la sociedad. Yo tengo 10 acciones, 10 millones de guaraníes, perfecto, está depositado. Quiero vender mis acciones, está la del artículo 970, 71 y 72, de preferencia que tienen los accionistas sobre una parte por cederse. Yo comunico a mi sociedad, quiero vender mis acciones, y nadie está interesado en comprar, entonces lo ofrezco a tercero. Hay un tercero que quiere, ¿qué pasa? Deposita ese dinero en la cajita, que generalmente se van a hacer los bancos financieros. Deposita esos 10 millones y tiene 15 días, según el proyecto, dinero. Llegado a los 15 días, entonces automáticamente se le pasaba virtualmente mis acciones a nombre del señor y yo retiraba mi dinero previo a la SED y retiraba el remanente. Entonces sí, no podía haber testaferro, no podía haber nada y era la trazabilidad tenías latente. Ahora, con cuestión de los testaferros, ya no vamos a poder tener testaferro cuando era el portador, sí. Lo mismo se puede tener con acciones nominativas, se puede tener testaferro. ¿Y cómo vas a tener si está su nombre? Y si yo tengo 100%, soy de tener dos socios, como dice la ley. Y le pongo, por ejemplo, 90% a mi testaferro. ¿Qué pasa si se muere? Se vaya a sucesión. El juez va a adjudicar a los herederos y chao, acciones y él está su nombre. Y el artículo, como le dije, 1541, dice que se transfiere con el endoso autenticado. No dice con el endoso con firma certificada ante escribano público. Por escribano público, como también puede ser autenticar en la sociedad. ¿Y qué dice el 1541? Que detrás al dorso de la acción, puede poner tranquilamente, transferido de la acción, se tiene que fechar y autenticar. ¿Para qué le voy a fechar? Si es que bueno, sí se transfiere, pero para usar el testaferro, les voy a leer lo que dice este artículo 1525. Dice, el endoso transfiere. Si el título es endosado en blanco, puede su poseedor llenarlo con su propio nombre o con el de otra persona, o bien endosarlo de nuevo o transmitirlo. Entonces yo tengo un testaferro, Carlos Benítez, le pongo 90% de las acciones a su nombre, me endosa en blanco, las acciones las guardo yo. Él se muere, unos días antes que lleno con Rosa Carlos González, firmame, endosame en blanco, vuelvo a guardar mis acciones. Entonces nunca puedo tener testaferro y nunca me van a joder, como dicen, aunque se muera o se enoje, yo pongo el nombre que... Sí, tengo que jugar con las fechas para no pagar multa. Pero si tengo una cantidad de acciones, soy el dueño de la sociedad, ¿qué me importa pagar 4 millones? Está legal. Es una trampa legal y puedo tener mi testaferro. O sea que más o menos viene a ser igual que tener acciones al portador. Mientras esté endosado en blanco, puedo llenar con el nombre que yo quiero o el de otra persona. ¿Por qué no voy a llenar? Porque ya soy el único dueño. Y es una disolución técnica de mi sociedad. Porque la 959 me exige 2 o más personas. Entonces puedo transferir una acción que sería lo mismo. Así como se estila mucho querer tener la sociedad de una sola persona, que sí en el Uruguay está reglamentada la sociedad, pero acá en el Paraguay no. Pero sociedad de una sola persona también se llega a tener aquí una trampita que tiene para utilizar el Código Civil. Porque la posibilidad de ser el único dueño de la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque dice que la sociedad solo puede adquirir sus propias acciones cuando sea con sumas provenientes de utilidades líquidas realizadas y siempre que yo tengo mi testaferro, suponte que tenga el 10% y ya no quiero saber más nada de él. Entonces le digo, ofrecerme en venta tus acciones. Me ofrecen en venta sus acciones, yo rechazo ese derecho. ¿Ok? Luego, convoco una asamblea ordinaria, porque yo no estoy interesado en este caso hay que tener un testaferro suplente. No, eso sí. No, pero en este caso me quedo solo con la sociedad. Sea de 5.000 millones y tiene que tener también, justificar de que tenía esa plata para que pueda adquirir las acciones de la persona fallecida. Sí, pero yo nunca muestro esas acciones. Pero el día de la mañana seguro que los familiares van a reclamar algo. No, pero ¿y si ya va a estar transferido a otra persona? Ahora, ¿qué hizo él de su plata? No, por el tema de estos organismos del interior que están verificando. Si supongamos que pusiste mi nombre, hay que ver si Silvio Burgos tiene 5.000 millones para haber comprado esas acciones nomás. Correcto. Pero el que vendió esas acciones, por ejemplo, el comprador, sí le pueden investigar, pero para declarar la transferencia de esas acciones a su nombre. Y una vez que declare, si no declara la transferencia, se queda en la nebulosa. O sea, estamos haciendo una trampita. Yo no estoy interesado
en la compra. Entonces, en 1072 yo convoco una asamblea ordinaria. La sociedad tiene utilidad y se resuelve en la asamblea ordinaria la compra de esas acciones porque tiene utilidad. Y tiene que ser asamblea ordinaria. ¿Por qué? Porque la utilidad es el único órgano que puede disponer de ellas, es la asamblea ordinaria, artículo 1079. Todos los estados contables y queda la sociedad como socia y yo. Cumplimos la 959, pues estamos 2 personas como dueños de la sociedad. La misma sociedad y yo. Pero en la segunda parte del artículo 1072, les voy a leer lo interesante que está. Dice, la sociedad solo puede, si se hace con sumas provenientes de las utilidades líquidas y garantarizadas y siempre que las acciones estén pagadas. Segundo párrafo, los administradores no pueden, inherentes a ella, queda suspendido mientras permanezcan en propiedad de la sociedad. O sea que esas acciones están sin derecho a voto. O sea que yo soy el único dueño de ellas. O sea que hago y deshago y me quedo como único dueño. En la sociedad yo voy a mandar, en mi casa no, pero en la sociedad sí. Me quedo como único dueño porque esas acciones no tienen derecho a vender. Las mías, las que yo tengo, sí hacen un 100% del paquete, la cantidad de acciones que yo tenga. Sí, te escucho, Humberto. Tenemos una consulta, licenciado, y dice, ¿deben inscribirse en el registro de beneficiarios las sucursales de sociedades del exterior? Así mismo. Los bancos... Y el beneficiario final sería el representante acá en Paraguay de esa sucursal, de esa figura jurídica. Corresponde la inscripción, entonces. Sí, es sujeto obligado. Siguiente consulta. ¿Una constancia de no ser sujeto obligado podría expedir la abogacía del Tesoro? No, no tenemos esa ni virtual obligado y quienes no. En la resolución 1 también están quienes están excluidos momentáneamente hasta que salga una nueva disposición. Ok. Acciones de una sociedad anónima, pero el nuevo accionista no pagó por ellas y ya se comunicó a la abogacía del Tesoro el nombre del nuevo accionista y ya fue reconocido por esta institución como tal. Bueno, ahí en primer lugar, si yo vendo mis acciones, si no cobro la plata, no le voy a dar las acciones y menos voy a firmar la transferencia, ya no cobré. Tiene que ser en el momento. Hay muchos casos ahí que dicen, le vendí en cuotas y no me pagó las 3 últimas cuotas. Entonces le voy a sacar otra vez, dando medida que te pagas, le das. O si no, cae en ese error. A pesar de que ya entre comprador y vendedor ya cae. Una vez que comunicó, ya se tiene comunicado y se tiene como transferir o ver si cabe un distracto para dejar sin efecto esto y volver a comunicar y que vuelva a lo de antes. Ya. Siguiente. ¿Cómo se autentica la firma del endoso por medio de la sociedad? La sociedad, por ejemplo, le pone el sello de la sociedad y generalmente hay un sellito que pone, se le guarda similitud con la que tenemos registrada. Así como los escribanos. Siguiente. La venta de acciones, además de comunicar finales cuando ocurre. Sí, al registro de beneficiarios finales, sí cabe en una de las condiciones de beneficiario final de accionistas. Ahí van todos los accionistas, tenga el porcentaje que tenga, pero en el de beneficiario final solamente si cae en una de las 5 condiciones que hoy leímos. Ahora, yo actualiza el registro de beneficiario final porque me excluyen de ella y ahí ya ingresa el nuevo socio que tiene más del 10%. Gracias, licenciado. No hay ninguna pregunta en este momento. Bueno, vamos a ver que en todos estos años uno va viendo y con cada problema que se presenta. Y preguntó el compañero sobre las acciones y la venta de las acciones. Muchos preguntan, ¿cuál es el valor del rescate de acciones? El rescate es la disminución de capital trae aparejado el rescate de acciones. ¿Cuánto se le tiene que pagar al que dice ser poseedor, sea el valor nominal? Porque las acciones tienen 2 valores, el valor nominal y el valor real. ¿Qué es el valor nominal? El valor título, lo que está en el estatuto y lo que está en el cartón. Ahora el valor real es ya haciendo unos cálculos, estudio de mercado, oferta, demanda, y ver los activos, ver ciertos parámetros que tienen para determinar el valor real de sobre la par o bajo la par. Y se venda esas acciones sobre la par o bajo la par, para la sociedad le reconoce valor nominal. Oferta, demanda entre comprador y vendedor. A la sociedad no le afecta en nada en lo que respecta al valor que le da la sociedad a esas acciones. Es valor título, valor nominal reconoce la sociedad. Porque si no cabe aumentar mi capital o que la sociedad me reconozca por ese valor, no. Solamente por el valor nominal reconoce la sociedad. ¿Consulta? Esa es la forma, ese es el valor comprador-vendedor. Sí, el compromiso de comunicar, como dice la norma, el adquiriente deberá comunicar la transferencia de acciones a la sociedad dentro de los 5 días hábiles. Comunicar a la abogacía del Tesoro, sin perjuicio de que también lo haga el vendedor. Porque al vendedor, ¿qué le puede multar si ya no tiene más nada? Al comprador sí, porque de que no comunica a tiempo.
Y esa es una consulta para vos y para el doctor Vázquez. Te comenté el caso que una sociedad que no se inscribió, ¿verdad? 3 años atrás hicieron un revalúo técnico de su inmueble, ¿verdad? Llevaron la cuenta patrimonial, aparte del revalúo técnico, tienen 34.000 millones de revalúo técnico. Hasta hoy día está bien, ¿verdad? Cerraron. Ahora esa sociedad se va a liquidar. Entonces la pregunta es para usted y para el doctor también. Bueno, en la primera parte te puedo decir que no inscribió. El monto que tengan, o el revalúo, o lo inmueble, o lo que tengan. Sí, no tiene nada que ver. Es la Constitución, lo que en el momento de constituirse lo que tenía es lo que inscriben. Ahora sí, el problema que están teniendo ahora las sociedades que están haciendo disminución de capital porque se ven acorralados, formaban sociedades de maletín. Y le ponían a sus 2 gestores como socios, ¿verdad? 5.000 millones de guaraníes cada uno, totalmente emitidos, suscritos e integrados. Sabemos que no existe. Tienen 10.000 millones en total entre los 2 accionistas como capital integrado. ¿Qué pasa? El contador tiene que hacer malabarismo y hacer figurar caja capital 10.000 millones. Y aparte de eso, CEPRELAB y tributación le vienen encima. Señores, ¿de dónde sacaron, CEPRELAB al menos, de dónde sacaron 5.000 millones, como el caso que hoy dije, para invertir en esta sociedad? Y tiene como 10 sociedades a vender, ¿verdad? Y al que compró, le dice, ¿dónde sacó la plata para comprar? Y al otro le dice, ¿y qué hiciste? ¿Declaraste los 5.000 millones de guaraníes que se vendió la sociedad? Pero en mi caso es real. La sociedad, y eso es mi pregunta para el doctor. Notado, doctor. ¿Con qué precio se va a adjudicar? Porque estos accionistas, 1.000 millones y el revalúo técnico es 34.000 millones. Entonces su capital, si eso se capitaliza, va a ir a los 40.000 millones de su capital. Sí, y si ahí se hace la disolución y liquidación, se establece una vez que se cubrió todos los gastos, se cobró todo lo que se tenía que cobrar, y ese revalúo, entonces cada accionista posee. Pero sobre 40.000 que según la normativa vigente, yo hago un revalúo técnico y por ahí vendo el inmueble, ahí pago el IRE sobre eso. Pero en este caso de pagar... esa parte le va a decir al doctor Vázquez, pero sí o sí va a tener que transferir al... Transfiero por el valor contable que tengo ahora. Y claro, tengo entendido que si no sé el doctor Vázquez... Es parte del patrimonio, ¿verdad? La empresa. Sí. Entonces, ¿verdad? Tiene que transferir por el valor que es figura de alimentario. Sí, o sea, que se denomina el valor fiscal. Y voy a pagar IRE por los 34.000 que yo hice el revalúo técnico, doctor. ¿A qué le llama valor técnico? No, el revalúo técnico. El inmueble figuraba inicialmente 5 millones de guaraníes. Pero si hizo el revalúo a veces 35.000 millones, sí, cuesta el inmueble. Revalúo que se hizo, ¿verdad? Eso capitalizó. No, está en el patrimonio neto, no se capitalizó. Está separado. No, pero como no, si está en el patrimonio, está capitalizado. O sea que, interpretando de esta forma, cuando el patrimonio neto sí, pero no se hizo aumento de capital, no se emitió acciones, nada por eso. Sí, pero está bien, es como una reserva de revalúo, que está como una reserva, y la reserva forma parte del patrimonio. Ahora no se capitalizó, no por una escritura pública. Y bueno, ese es el valor revaluado y el valor real. La tasación está todo, ¿verdad? Respaldado. Y por eso te digo, ese es el valor, no solamente el valor técnico, sino el valor real. Va a tener el mismo tratamiento, que resultado que yo había capitalizado. Cuando yo hago la disolución, debo pagar por esa porción capitalizada el IDU ahora, ¿verdad? Mismo tratamiento, entonces. El IDU. El IDU. Que es el impuesto a las dividendos y utilidades. No manejo muy bien. Vale, le voy a llamar ahora para analizar mejor. Dale, doctor. Me conviene porque yo tengo que cobrar por esta consulta y quiero gratis de asesoramiento. Gracias. No le apriete en público, dice. Humberto, ¿tenemos consulta? Tenemos, licenciado. Ya. ¿Cómo se puede pactar entre socios el precio de las acciones entre los accionistas? Muchas veces un accionista quiere vender sus acciones a todos los demás accionistas por un precio muy alto y al no poder pagar ese precio los demás socios, luego se procede a la venta por simulación a terceros que supuestamente pagará el valor ofrecido. Es difícil de saber a qué precio, porque yo cuando ofrezco mis acciones, yo ofrezco a qué monto quiero y ahí ya discuto, a veces no también, y si hay algún interesado, un acuerdo. Pero si no, generalmente a veces pongo porque le quiero vender a un tercero X, entonces pongo un monto elevado. Pero después eso, una vez que se venda, se puede declarar. ¿Cuál sería la manera de poder establecer el valor real de acciones? Sé que hay cálculos porque hay que ver los activos, la ubicación de la sociedad en la parte económica, muchos aspectos de una sociedad que está, llamémosle, inactiva, ¿verdad? Y tengo que levantar un muerto, está debiendo impuestos, tasas fiscales, municipales, totalmente está debiendo. Y le voy a pagar 100.000.
El interés que tal vez que yo tenga es porque es una sociedad con antigüedad que me va a permitir ya entrar en licitaciones y cosas así. Por ese motivo, dar 1 millón, que es su valor nominal, puesto que es papel lo que voy a comprar, le voy a pagar 100.000. Ahora, si voy a comprar unas acciones de Coca-Cola, por ejemplo, por decir un nombre, está ubicado comercialmente allá arriba, está utilidades, cuántas utilidades está rindiendo cada acción. Ahí sí, en vez de 1 millón, me van a vender por 2 millones o 3 millones, sobre la par totalmente. Así es, parámetros de establecer el valor real de la acción. Siguiente consulta, licenciado. En el caso de sociedades que iniciaron el trámite de modificación de estatuto, que cuentan con dictamen favorable, pero no procedieron a disolviendo la sociedad, ¿o tiene una alternativa? Puede comunicar su canje de acciones fuera de plazo, pero sí se le va a aplicar las multas. Y en este caso ya van a ser 2 multas. Una que venció el 14 de... Ahora que pasó ya, doble multa. Genial, gracias, licenciado. Habilitamos los micrófonos para quienes tengan todavía algunas consultas y quieran hacerlas directa al expositor o a través del chat. Nunca recibí el pago por la venta de mis acciones, a pesar de haber una escritura pública de venta, pero tampoco entregué las mismas. Continúan en mi poder. ¿Puedo hacer un distracto sin problema? Puede hacer un distracto y dejar sin efecto la escritura de venta. Es anular prácticamente esa. Es más, si no entregué mis acciones, tengo yo las acciones. El otro puede reclamar, pero en este momento recibe dinero en mi presencia. El escribano es el depositario de la fe pública. Salvo que el escribano diga ahí que se te pagó en ese momento. Pero queda el distracto perfectamente, aunque se haya pagado, que se compró, se vendió supuestamente, pero se puede dejar sin efecto. Genial. Y yo si es que voy a vender mis acciones, se va a firmar, si es por escritura pública, se va a firmar la escritura, bueno, plata en mano, plata, no. Sería lo correcto. Pero da lo mismo también, hay sociedades, aún esas familiares más todavía, que ni siquiera imprimen la... Muere el padre y dice, ¿qué hacemos? No se imprimen las acciones. ¿Cómo canjeamos las acciones si no tenemos? Y bueno, pues que se impriman las acciones y se canjean. ¿Por qué? Porque las acciones al portador tienen 5 años. Y si es que nunca se imprimieron las acciones, bueno, pues impriman. Pues es que ¿quién va a firmar si papá ya murió? Entonces, ya que no hay condición sobre la asamblea, se puede hacer una asamblea como que supuestamente era antes del 10 de junio del 2020. Hacían la asamblea y listo, se cambiaban los directores y ahí firman lo que... Porque como ustedes saben, en todas las sociedades, la dirección de administración de la sociedad tiene 2 poderes. El poder de administración y el poder de disposición. El poder de administración puede recaer en... Nuestra empresa tiene un stand en la Expo, cualquiera de los directores puede ir en representación de la sociedad. Sin embargo, el poder de disposición es aquel que tiene la lapicera, el que puede comprometerse. Ese es el poder de disposición. El otro es el poder de administración, que hay que diferenciar bien lo que es uno de otro. Es lo mismo también que hay que diferenciar que los estatutos siempre establecen quórum para directores muy distintas. En el directorio cuentan las personas. Si hay 5 directores, por lo menos 3, que son mayoría, 3 para que tengan el quórum. Sean o no accionistas de la persona. En la asamblea cuentan las acciones. Si en las acciones yo puedo tener 70% de las acciones y puede haber 30 personas que tengan uno, porque cuentan las acciones, no las personas. Sin embargo, si estoy yo solo con mi 70% de las acciones con derecho a voto, yo solo puedo hacer quórum. Sin embargo, en el directorio cuentan las personas. No sé cómo pide el Código Civil en el artículo 1089 establece justamente el quórum para las asambleas ordinarias. Y en muchos estatutos yo suelo leer hasta ahora que dice el quórum es la mayoría de las acciones con derecho a voto. Como también otro estatuto establece el 51%. Y aparentemente es la misma cosa. Así de un golpe de vista, 51%, aparentemente, pero matemáticamente no. Si tengo 10.000 acciones, la mitad más 1, el 50% más 1 serían 5.001 acciones para tener quórum. Y si dice 50, o sea que no es la misma cosa. Y más grande va a ser la brecha y la diferencia cuanto más acciones existan. Y sin embargo, aparentemente parece que es la misma cosa. Y no lo es. Ya sucedieron casos en que más 1 sí, pero tu estatuto dice 51%. No alcanza, tal vez para segunda convocatoria. Y otro tema también que es para las resoluciones de las asambleas ordinarias, dice en el segundo párrafo del artículo de los votos presentes. Mayoría absoluta es una mayoría calificada, así como existen mayoría de los 3/4, de los 2/3. La mayoría absoluta dice, según Ernesto Velázquez Guido, en su libro establece alcanzada por ninguna otras mayorías, dice, habla en plural. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 2 mociones, se mezcla lo que es mayoría simple y mayoría absoluta, que es la más votada. Uno va a tener 49. Ese 51 es mayoría simple y también absoluta, porque 49 no lo alcanza. Y 51 es la mayoría más votada por la moción. Cuando hay 3 mociones, sí se puede diferenciar. A tiene 35% de los votos. La moción B tiene 45% de los votos y la C tiene 20%. Este 45% de la B es mayoría simple. Sin embargo, si la moción A tiene 51%
La B tiene 20% y la C 29%, sí es mayoría absoluta 51%, porque las otras aunque sean 100%. Así clasifica Ernesto Velázquez Guido en su libro la mayoría absoluta, la mayoría simple. Siguiente, ¿Consultas? una modificación de estatutos por capitalización de utilidades. ¿Cuánto tiempo aproximado se demora la abogacía en responder o dictaminar sobre la misma? Bueno, si es modificación por capitalización, te estás refiriendo a capitalizar utilidades, es con una asamblea ordinaria en la SA y no se protocoliza. No viene más que quedan los libros y administrativa en el balance. Si fuese el estatuto. Y en la abogacía del Tesoro, una vez que ingresa, tenemos 10 días hábiles para dictaminar, solo que en estos momentos, con toda la cantidad de procesos que tenemos, urgir y se le da un tratamiento especial. Ahora sí, Genial. también al presentar la escritura pública de aumento de capital, en el caso de la SRL, y se capitalice esa capitalización. Y en la capitalización, muchos dicen, bueno, tengo 10 millones de utilidades que capitalizar, pero hacen su aumento por 20 millones, por ejemplo. Otro dice que el 50% puedo hacer, entonces ahí ya queda mi capitalización, 10 millones, el otro 10 millones, que el otro 50% en 2 años. Y no es así, porque el 1164 dice que lo dice. Y los aportes en dinero deben integrarse por lo menos el 50%. Entonces, en este caso, si hace la capitalización de 20 millones, esto de los 10 millones se tiene que en efectivo. Entonces, por lo menos el 50% tiene que depositar en el BNF y tiene 2 años de plazo para integrar el restante 50%. Hay casos en que el registro no está escribiendo escrituras de cambio de tipo de acciones que tienen dictamen positivo de abogacía y que la fecha de la escritura en esos casos. Sí, escuché el caso de ese, uno sí que los analistas se dieran cuenta, creo que hay uno o dos, que pasaron, se fueron y ahí en los registros hay un doble filtro y ahí salta. Entonces en ese caso ya el registro público sabe, esa ya no corre. Porque teníamos 11.000 sociedades que se encimó de golpe cuando llegaba el plazo, sociedades que dictaminar. Y con 11.000 sociedades y todo eran para hoy, para ayer, sí se pudo haber pasado. Pero no, ya no continúan esas. Licenciado, Sí. ¿qué tal? Tengo una consulta con relación a ese comentario que hizo anteriormente. Si la sociedad hoy no modificó su estatuto para hacer la conversión de las acciones, no sé si entendí mal, a ver, registros de ese razonamiento. Bueno, si no hizo la conversión de acciones, ya la inscripción. Ah, ok, clarísimo. Y una consulta, licenciado. ¿Usted considera que la emisión de acciones, la simple emisión, representa o no una La emisión de modificación acciones no estatutaria? representa modificación de estatutos, absolutamente. Y en ese caso, ¿existe al no ser una modificación estatutaria? Lo que sí existe obligación de presentar los recaudos asamblearios, no la escritura por asamblea. Claro, hacer la comunicación Así asamblearia y no inscribir como una Claro. modificación estatutaria, porque está la opción emisión de acciones. Claro, ¿dónde que está me parece- el tema? En SRL sí, cuando se capitaliza cuenta se eleva a escritura pública, pero en la SA, como también el primer directorio. ¿Qué pasa? Si yo voy a decir, va a implicar modificar el estatuto, esa emisión de acciones, pues también cuando hacer una asamblea ordinaria para los cambios y una asamblea extraordinaria para modificar el estatuto. Y cada que haga un cambio de directorio o síndico o emisión de acciones, si voy a modificar, por eso justamente sería, cosas que no tiene la SRL. En la SRL, por ejemplo, se nombra al gerente y en el momento en que se va a cambiarle al gerente, sí implica modificación transitoria. Ok, clarísimo. Y una consulta más, licenciado. En el eventual caso que una sociedad se haya disuelto, haya inscrito la escritura pública y haya comunicado en plazo a la abogacía la disolución, en ese caso, ¿a quién le estarían multando? Yo entiendo que es básicamente como multar a un muerto. Exactamente. O sea, Sí, pero viste que se queda durante 5 años, queda en la SED, y la SED nos comunica a nosotros la disolución de abrir un sumario o puede abrir una auditoría dentro de los 5 años a partir de que se le comunicó la disolución de la eso sociedad. aún si el RUC de la sociedad ya fue cancelado oficialmente por la SED, ¿es correcto? Sí. Ok. Yo quiero una aclaración. Ay, perdón, doctora. Igual, otra vez, bueno. Con relación a una respuesta que se dio con el tema de las acciones. No entendí bien. Dijiste, licenciado, si es que y estas acciones quedan depositadas por 5 años. Eso es lo que entendí. Sí. Eso como, Y las acciones ¿dónde quedan aportador, depositadas? la acción aportador que se canjean por las nominativas queda en poder de la sociedad. Y a los 5 años sí ya puede destruirlo. No así aquellas que antes de la ley del 2017, porque en el 2015 salió la resolución 3, los sujetos obligados o a todas las sociedades que tenían acciones al portador a modificar su estatuto y pasarlas a nominativas
o depositar el 100% de las acciones al portador en su banco Paraguay, quienes cumplieron y tienen nominativas. Y las que depositaban el 100% de sus acciones al portador en su banco, sí comunicaban y se habilitó en el Banco Central de el RAP, creo que se llama Reporte de Acción al Portador, y donde tenían registrado, entonces vos estabas trabajando con Itaú, depositabas en Itaú, tenías algún trabajo con Sudamer y ellos averiguaban al BCP y el BCP tiene garantía. Entonces podías trabajar con todos normalmente, cosa que no, la acción al portador nadie depositó el 100%, pues, ¿quién te hace del estatuto? Entonces, como la ley salió el 5 de octubre del 2017, la 5895, donde exigía todo, no, en el 2015 sí hiciste a comunicar tu canje de acciones, puesto que fue antes de la ley. Licenciado, ¿cómo está, licenciado Roger? ¿Cómo estás? Todo bien. Una consulta con relación a la disolución y liquidación. En este caso, disolución voluntaria de los accionistas. Sí. Esa primera asamblea extraordinaria donde se decide la disolución y se nombra el liquidador, puedo no protocolizar, Sí. ¿verdad? Y la siguiente, que es donde el liquidador rinde cuentas y donde todos de acuerdo y se cancelan todas las cuestiones administrativas y Se aprueba tributarias. la gestión del liquidador. Se aprueba la gestión del liquidador, están todos de acuerdo los accionistas. Esa sí tengo que protocolizar necesariamente Sí, o las no. dos se protocolizan en una misma escritura. Entonces la primera espero para Por eso, comunico siempre a la abogacía la realización de la asamblea y protocolizo ambas nomás. Trampita también que hacen con una disolución. Contame Para no hacer dos asambleas. Entonces, una sola asamblea. Primer punto, elección del presidente secretario de asamblea. Segundo punto, tercer punto, nombramiento del liquidador y su remuneración. Siguiente punto, tratamiento de la gestión del liquidador. Sí, y último punto, elección de accionistas para firmar el acta. Con el primer punto se nombra presidente secretario, segundo punto se resuelve disolver y liquidar la sociedad, tercer punto se nombra al liquidador con sus remuneraciones y ahí pide un accionista pasar al cuarto intermedio. Y que ya no tiene luego nada. No tiene nada, entonces rápido. Pide cuarto intermedio para 15 días o una semana. Una semana reanudan el cuarto intermedio y se trata el punto de aprobación de la gestión del acta y se labran las dos actas como dice el Código Civil, se labran las actas ambas reuniones, la primera y la segunda. Entonces eso se protocoliza en un Me encanta. Bueno, gracias. Hay muchos secretos que yo ya le estoy contando a ustedes. Genial, licenciado. Vamos a hacer más de este tipo de encuentros para nutrirnos de tu experiencia. Como te dije de entrada, yo les agradezco la invitación que me hayan hecho. Me gusta compartir lo poco que sé, pero y para nosotros. Porque si ustedes están con lo que nosotros le estamos diciendo cómo es, y hacen de esa forma, pues nos facilitan todo el trabajo. Y también a ustedes. O sea, todos ganan. Así mismo, así mismo. Últimas preguntas para ir cerrando. ¿Cómo se procede con las sociedades del Estado paraguayo? Hacienda tiene las acciones por 5.000 millones y en escritura pública figura 5.800 millones. ¿Cómo se subsana? Bueno, y también no tienen en cuenta los tiempos para las... Por ende, no se comunicó a Abogacía. ¿Cómo se subsana estos errores y quién paga las multas? Bueno, la parte de estas sociedades, que es donde forma parte del Estado paraguayo, aquella no hay multa. O sea que no, en ese sentido no. Ahora, las acciones sí están todas nominativas, solo que están depositadas, por ejemplo, todas están a nombre del Estado paraguayo. Y una acción, por ejemplo, por decirte, el de Copaco, una acción tiene, o 10 acciones creo que tiene ESAP. De ESAP tiene, creo que nominativas. Nacieron nominativas todas las acciones. Y sobre la asamblea, como les digo, no tiene multa. Entonces pueden presentar la última asamblea o pueden hacer una y tratan todos los ejercicios. Siguiente. Tengo entendido que la disolución es una cosa, la liquidación otra y la extinción otra. ¿En qué consiste en cada una de ellas y cuáles serían los...? Y bueno, la disolución es cuando se resuelve disolver y se nombra el liquidador para que liquide la sociedad, para que deje saldo cero y distribuya todo. Y la extinción, porque mismo, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 1003 y 1004 del Código Civil dice, la sociedad se extingue. Dice, yo no comparto, ¿verdad? Dice, ¿por qué se va a extinguir por la muerte de uno de ellos? Si es SRL, va a entrar en sucesión la parte. Y cuando se haga la adjudicación, que ahí resuelvan o disolver o continuar o vender, pues la misma cosa. Va a entrar en sucesión. Y no por eso va a tener que extinguirse la sociedad. Si es que está marchando bien la sociedad, todo completo, que sabe vender, liquidar o continuar. Es mi criterio personal. Perfecto. Nuevamente le agradecemos. Si queda alguna consulta pendiente, envíenos a consulta@becortabelarga.com.pi. Vamos a... Y doctor Vázquez, unas últimas palabras de despedida. Así vamos cerrando esta primera edición y ojalá puedan conectarse y le haya aclarado su duda. Nuevamente para agradecer a Roger por su participación en nuestro primer encuentro que está realizando Vázquez Berni y Asociados. Y entonces, gracias Roger.
al coordinador también mis felicitaciones. Muchas gracias a todos, estaremos en contacto, le estaremos remitiendo al correo un material que preparamos, más la grabación. Bueno, de mi parte, muchas gracias, estoy a las órdenes de ustedes cuando gusten, estaremos presentes. Un honor para mí estar compartiendo acá con el estudio de Vázquez. Muchas gracias. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias.